Amigas y amigos de Brújula Internacional, siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. La política a nivel mundial sigue su curso con las contradicciones entre las grandes potencias, Rusia, China, la Unión Europea y Estados Unidos, pero también la democracia exige los procesos democráticos, como estamos viendo este fin de semana en México, donde por primera vez una mujer será presidente de México. Por cierto, vamos a estar el domingo observando las elecciones dentro de la Organización de Juristas Iberoamericanos como delegado. Pero además también está importante la elección de la Unión Europea porque elige su parlamento. Cada estado tiene un número determinado de parlamentarios, pequeños como Malta 6 o grandes como Alemania 72. Es decir, hay una representación que funciona en Bruselas, que auspicia la integración del continente y tiene una voz común, una sola cancillería, un vocero del Ejecutivo, que es la señora von Leyen, y naturalmente una importancia ahora que América Latina se vuelve hacia Europa para las relaciones comerciales y políticas. Y Europa busca en este sentido su propia dirección, pero también dentro de este criterio lo que pueda pasar en grandes países electoralmente. Ya Rusia tuvo su definición dentro del espíritu de un solo candidato, aparentemente el presidente Putin, pero en Estados Unidos se quiere repetir ya nuevamente la situación de dos candidatos que por la avanzada edad y que tienen criterios muy fijos sobre los demócratas y republicanos, es importante seguir la elección de Estados Unidos. Decía Charles de Gaulle en alguna oportunidad que debieran votar todos los habitantes del planeta cuando se elige un presidente en Estados Unidos, por la importancia que Estados Unidos, sobre todo en esa época, tenía como la unipotencia fundamental en las relaciones internacionales. Sin embargo, se complica la elección de Estados Unidos porque el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, va a apelar el fallo del jurado de Nueva York que lo declaró culpable de haber ocultado pagos a una estrella del cine porno a 5 meses de las elecciones, en la que busca recuperar la Casa Blanca y donde, según los especialistas, aunque sea condenado a la cárcel, todavía tendría opción de ser candidato presidencial e incluso ganar las elecciones. Veamos. El expresidente estadounidense Donald Trump fue declarado culpable de 34 cargos por la falsificación de documentos contables para esconder un pago destinado a silenciar a la exactriz porno Stormy Daniels, con quien presuntamente mantuvo relaciones sexuales. Más tarde, su abogado afirmó que se apelará el fallo lo antes posible, pero el proceso podría tardar meses en completarse. El fallo llega a 5 meses de las elecciones en las que Trump busca regresar a la Casa Blanca, pero ahora, además de candidato, sería un criminal con condena. Esto lo hizo la administración Biden para herir a un oponente político. Y creo que es simplemente una vergüenza y seguiremos luchando. Lucharemos hasta el final y ganaremos, porque nuestro país se ha ido al infierno. Ya no tenemos el mismo país, tenemos un lío dividido. Somos una nación en decadencia, grave decadencia. Trump puede postularse a la presidencia, incluso en caso de que el juez Juan Merchan lo condene a prisión. Esto fue una vergüenza, esto fue un juicio amañado por un juez conflictivo que era corrupto. Es un juicio amañado, una vergüenza. La sentencia será dictada el 11 de julio, unos días antes de la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, donde Trump recibirá la nominación formal del partido para enfrentarse al presidente demócrata Joe Biden el 5 de noviembre. El jurado de 12 miembros, cuya identidad fue mantenida en secreto, deliberó durante más de 11 horas durante 2 días, luego de un juicio de 5 semanas, que tuvo lugar en una sala de audiencias de Manhattan. Hice mi trabajo. Nuestro trabajo es seguir los hechos y la ley sin temor ni favoritismo. Y eso es exactamente lo que hicimos aquí. Y lo que siento es gratitud por trabajar junto a servidores públicos fenomenales que hacen eso todos los días. Hice mi trabajo, hicimos nuestro trabajo, muchas voces por ahí. La única voz que importa es la del jurado y el jurado ha hablado. Además del caso de Nueva York, Trump ha sido acusado en Washington y Georgia de conspiración para anular los resultados de las elecciones de 2020. También enfrenta cargos en Florida por llevarse enormes cantidades de documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca. Es la primera vez que un presidente de Estados Unidos es juzgado y condenado penalmente, con lo cual además se complica por
que la Constitución le permitiría incluso ser presidente en el caso de ir a la cárcel, cuestión contradictoria, y dentro de una situación que, como se señala, Estados Unidos viene decreciendo en el poder mundial frente a países como China, que tienen un poderío inmenso en lo económico y tecnológico, o Rusia, que ha permitido, inclusive con el poderío que tiene, ocupar territorio de Ucrania, y hay una guerra ininterrumpida, además del Medio Oriente, donde las potencias también tienen sus intereses y complican cualquier solución, como es el caso de Israel y de Palestina. Pero por la importancia de estas elecciones, una reflexión tenemos que hacer nosotros en profundidad sobre el tema de lo que pueda pasar en los Estados Unidos y particularmente con todo lo que tiene que ver con la candidatura del presidente Trump, lo que sería una candidatura presidencial, lo que significaría, además de la candidatura de John Biden, que está clara en el Partido Demócrata y en el Partido Republicano, y esperan los resultados de los juicios. Más adelante, como siempre, tendremos los invitados para hablar de temas internacionales, entre ellos un invitado de la Asociación o de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados y con otros temas internacionales. Ya regresamos. El candidato presidencial Donald Trump y el antiguo presidente se convirtió ayer en el primer expresidente de Estados Unidos en ser declarado culpable en un juicio penal, en su caso por 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales relacionados con el pago a Stormy Daniels, actriz porno, para proteger su carrera presidencial en el 2016. Hace meses y medio, el presidente que aspira nuevamente a volver al poder ha señalado que el juicio se trata de una caza de brujas por parte de los demócratas para que le impidan ser candidato presidencial porque él tiene asegurado el triunfo. Dijo Trump que eso fue un amaño y una gran vergüenza. El veredicto real, afirmó, lo darían en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, cuando el pueblo de Estados Unidos declaró el futuro candidato republicano a la prensa en las puertas de la sala de conocer el veredicto. El expresidente se reivindicó una vez y señaló, condenado por un jurado, como un hombre muy inocente, porque no hizo nada malo y que está dispuesto a apelar al país y a la Constitución. En este juicio el jurado estaba integrado por 7 hombres y 5 mujeres y fueron los que decidieron si el exmandatario era culpable o no de los 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales, todos relacionados con el reembolso a su abogado para pagar en el 2016 $130,000 a la actriz porno Daniels por silenciar su relación sexual en 2006. Y ayer, tras conocerse el veredicto, Cohen publicó que es un día importante para la rendición de cuentas y el Estado de Derecho. Y si bien ha sido un viaje difícil para mí y para la familia, la verdad siempre importa. Por eso quería agradecer a los abogados de la afectada y por el éxito de la demanda contra un hombre tan poderoso como Trump. Pero la sentencia definitiva va a recaer el 11 de julio a las 10 horas de la mañana por el juez Juan Merchan. Esa fecha de la sentencia coincide con la Convención Nacional Republicana que comienza el 15 de julio, en la que se prevé la proclamación oficial de Trump como candidato de partido al haberse retirado todos sus rivales y en razón de que esta sentencia no le impide ser candidato presidencial. Hasta hoy todas las encuestas sitúan al candidato Trump como el futuro presidente de Estados Unidos en esta reelección. Por ahora Trump sigue siendo un hombre libre y una sentencia de cárcel no va a invalidar su candidatura ni su eventual presidencia. En América Latina y en el mundo se esperan los resultados de la elección del 5 de noviembre de 2024 porque es una de las potencias hegemónicas en el mundo y parece que se va a repetir los comicios del 2020, el presidente Joe Biden contra el presidente Donald Trump, un duelo entre dos candidatos que se resisten a la jubilación, pero que todavía hay que ver para decir la última palabra. El cuadro internacional de las guerras como las de Ucrania y Rusia o la situación en el Medio Oriente, en Palestina e Israel, ha desplazado la idea de una prosperidad mundial, una economía en desarrollo y por lo tanto, junto al clima y al daño ecológico, son retos que deben afrontar y Estados Unidos está ahí al frente. Un nuevo marco para la diversión entre el bloque formado por China y Rusia frente a los Estados Unidos y Europa, en el que más de 100 países no alineados aprovechan las ventajas de esta tensión bipolar. Por eso la importancia del bloque de los BRIC, que son economías en desarrollo y crecientes, donde Brasil ha venido destacando en su liderazgo mundial,
y donde piensan ser factor de equilibrio entre China y Rusia, Estados Unidos y Europa.